Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Hoy queremos hablar de una pregunta que me ha estado dando vueltas en la cabeza últimamente, que viene de un artículo en The Economist, y es de esas que te desarman por lo simple que es. ¿Qué pasa con los niños prodigio cuando se hacen adultos? Todos conocimos a uno, ¿no? El que tocaba el violín como un profesional a los 10 o resolvía ecuaciones complejas. Pero, ¿dónde están ahora? ¿Por qué tampoco se convierten en los adultos de élite que esperábamos? Es casi un misterio. Es el misterio del potencial perdido. Y es una observación muy aguda porque va en contra de toda nuestra lógica sobre el talento. O sea, asumimos que si empiezas con ventaja, pues el éxito está garantizado. Exactamente. Y para tratar de resolver este misterio, tenemos aquí un informe fascinante. Se titula Más allá del prodigio, arquitectura del alto desempeño en la adultez. Nuestra misión hoy es usarlo como un mapa para entender qué factores son los que de verdad importan a largo plazo. Claro, buscamos responder a 3 preguntas. Primero, ¿qué habilidades definen el éxito más adelante? Las que no son tan obvias. Segundo, ¿es algo con lo que se nace y simplemente florece o es un proceso de aprendizaje mucho más lento? Una pregunta clave esa. Y finalmente, la pregunta del millón para padres y educadores. ¿Cómo podemos cultivar esas competencias? Es como si el informe nos invitara a aplicar una especie de vuja de. ¿Vuyade? Sí, es lo contrario al déjà vu. Es la habilidad de mirar algo que nos es súper familiar, como este tema del niño genio, pero con ojos completamente nuevos, ¿viste? Me encanta esa idea. Verlo familiar como si fuera la primera vez. Muy bien. Entonces, apliquemos esa mirada fresca. ¿Cuál es el primer descubrimiento del informe? El primero, y es la base de todo lo demás, es una distinción que popularizó el psicólogo Adam Grant, la diferencia fundamental entre ser prodigio y ser original. Prodigio versus original. Suena interesante. ¿Cómo los define? A ver, el prodigio es la persona que domina a la perfección las reglas de un sistema que ya existe. El informe usa un gran ejemplo. Es el músico que puede interpretar una sonata de Mozart con una precisión técnica quirúrgica sin una sola nota fuera de lugar. Es brillante, sin duda. Entiendo. La ejecución perfecta de algo que ya conocemos. ¿Y el original? El original es quien mira esas reglas y se pregunta, ¿y si las cambiamos? No es quien interpreta Mozart, es quien inventa el jazz o el rock and roll. O sea, inventa un juego completamente nuevo. Exacto. Y justo aquí es donde el informe identifica lo que llama la trampa del prodigio. Espera, trampa. Es una palabra fuerte. Digo, ser capaz de ejecutar algo a la perfección suena como una base increíble, no como una trampa. ¿Por qué se estancarían? Parece contraintuitivo, lo sé, pero el informe lo desglosa en varios factores. El primero es la mentalidad. El prodigio está, digamos, programado para buscar la aprobación. Su motor es hacerlo perfecto para recibir el aplauso. Su mundo es un mundo de respuestas correctas. Mientras que el original, El original se mueve por una insatisfacción productiva. Su motor es hacerlo nuevo, no porque busque aprobación, sino porque ve una falla en el sistema. No busca validación, busca la disrupción. Y eso nos lleva al segundo punto, el efecto de alcance. efecto de alcance. ¿Qué es eso? Piensa en la precocidad como un activo que se devalúa con el tiempo. Un niño de 10 años que toque el piano como uno de 20 es un fenómeno. Pero cuando ese niño cumple 20, ¿qué pasa? Pues sus compañeros ya lo alcanzaron. Exacto. Sus compañeros, con años de práctica, ya llegaron a ese mismo nivel técnico. La ventaja inicial se evaporó. Y si durante esa década el prodigio solo se enfocó en la técnica y no en desarrollar una voz propia, de repente se encuentra en medio del montón. Se vuelve promedio. ¡Wow! ¿Es una ventaja que tiene fecha de caducidad? Exactamente. Y esto se conecta con el punto más delicado, la falta de resiliencia. Al crecer en entornos muy controlados, donde el éxito es la norma, muchos prodigios nunca desarrollan este callo emocional, nunca aprenden a gestionar el fracaso, la ambigüedad. Habilidades que son esenciales en el mundo real, que es caótico. Claro, la primera vez que se enfrentan a un problema sin solución clara, pueden desmoronarse. Y supongo que la presión social tampoco ayuda. Lo que empieza como una pasión se vuelve una obligación. Diste en el clavo. La curiosidad se transforma en una carga.
El peso de las expectativas puede ser tan grande que termina matando la alegría que los impulsó en un inicio. El resultado es el agotamiento o el abandono total. Un momento, esto es clave. Si la velocidad de aprendizaje y la perfección técnica no son los indicadores definitivos, entonces todo nuestro sistema educativo que premia precisamente eso podría estar enfocado en las variables equivocadas. Eso es exactamente lo que el informe sugiere. Cuando dejas la universidad y entras en el mundo profesional, los problemas ya no tienen una única respuesta correcta. Son complejos, ambiguos. Ok, esto es lo que quiero saber. ¿Cuáles son esos 3 pilares del éxito a largo plazo? El primero es la práctica deliberada, un concepto del psicólogo Anders Ericsson. Y ojo, no es solo repetir algo 10.000 horas. No. Es una práctica con un enfoque láser. Tienes metas específicas, buscas retroalimentación constante y te concentras obsesivamente en corregir tus errores. Es lo que evita que tus habilidades se automaticen y se estanquen. Es la diferencia entre conducir al trabajo todos los días en piloto automático y un piloto de Fórmula 1 que analiza la telemetría de cada curva para ganar 1 milésima de segundo. ¡Qué buena analogía! Exactamente eso. El segundo pilar es el grit, la determinación, que popularizó la psicóloga Angela Duckworth. Es una combinación de 2 cosas: pasión por un objetivo a muy largo plazo y la perseverancia para no rendirse. De hecho, el informe menciona que en West Point, el grit predice mucho mejor quién se gradúa que el coeficiente intelectual. Entiendo la práctica deliberada y el grit son hábitos. Del carácter. Pero me pregunto si falta una pieza. Puede ser el más duro y persistente, pero si vas en la dirección equivocada, ¿no necesitas algo más para orientar todo ese esfuerzo? Absolutamente. Y esa es la pieza que, según el informe, lo une todo. El tercer pilar, el pensamiento crítico. Y fíjate, cuando hablan de esto, los datos son abrumadores. Encontraron una conexión tan increíblemente fuerte entre el pensamiento crítico y la capacidad de adaptación profesional que es casi perfecta. ¿Y qué entienden por pensamiento crítico en este contexto? No es solo ser negativo o criticón, supongo. Para nada. Es la capacidad de analizar un sistema, de no aceptar los valores por defecto solo porque siempre se ha hecho así. Es preguntarse constantemente, ¿por qué hacemos esto de esta manera? ¿Podría haber una forma mejor? Es el motor de la originalidad. Práctica deliberada, grit y pensamiento crítico. Fascinante. Y me llama la atención cómo el informe conecta esto con una idea que llama el currículo oculto. Sí, ese es un punto crucial. El currículo oculto es todo lo que aprendemos en la escuela que no está en los libros. Las normas sociales, como negociar, colaborar. Exacto. El informe argumenta que este currículo es el verdadero motor del éxito a largo plazo. Y aquí es donde los prodigios son especialmente vulnerables. ¿Por qué? Por la aceleración académica. Cuando un niño es muy avanzado, la solución fácil es saltarle de curso. Pero al hacer eso, lo separas de su grupo de pares y lo privas del laboratorio social donde se aprenden esas habilidades. El informe es muy claro. Encontraron un vínculo muy evidente entre la calidad de la interacción social en la escuela y el ajuste profesional años después. O sea, sacrificar lo social por lo cognitivo es una pésima estrategia a largo plazo. Pésima. Las interacciones sociales moldean el carácter y las habilidades que se forman con el tiempo. Pero no puedo evitar preguntarme, ¿no hay gente que simplemente nace con una ventaja? ¿Qué tanto pesa la biología? Es la pregunta eterna, naturaleza o crianza. Y lo que el informe deja clarísimo es que no es una cosa o la otra. Es como las dos bailan juntas. Es una combinación estratégica. Y para ilustrarlo, presentan un caso de estudio espectacular, el del equipo de ciclismo británico. Ah, sí, he oído de ellos. Revolucionaron el deporte. Totalmente. Y lo hicieron cambiando su método, de selección. En lugar del método tradicional, implementaron un programa de detección basado en fisiología y genética. Y ojo que no tiene que ver con raza, pero sí con variables antropomórficas y de resistencia física, que podemos observar en cualquier grupo étnico. ¡Wow! Entonces, ¿literalmente buscaron genes de campeón en su ADN? Básicamente no es que hubiera un solo gen del ciclismo, claro, pero buscaron marcadores genéticos que les daban una ventaja natural, con cosas que indicaban predisposición para la resistencia, para la potencia. Piénsalo como tener el motor de un auto de carreras de fábrica. Aún tienes que aprender a conducir, pero la máquina es superior. ¿Y funcionó? Los resultados fueron demoledores. El grupo seleccionado con este método genético alcanzó la élite mundial en un promedio de 5.4 años.
El grupo tradicional tardó 7.2 años. Le recortaron casi 2 años al proceso. Increíble. Pero aquí viene la parte que, al leer el informe, a mí me voló la cabeza. Es una de esas revelaciones que te obliga a cuestionarlo todo. Sé exactamente a qué te refieres. Es el dato más contraintuitivo de todo el estudio. Resulta que a pesar de tener esta ventaja genética, este motor de fábrica, el grupo de élite empezó a especializarse en ciclismo mucho más tarde, a los 14 años en promedio, frente a los 11 del otro grupo. Y no solo eso, antes habían practicado un montón de otros deportes: atletismo, natación. Y esa precisamente es la clave de todo el argumento. A eso lo llaman aprendizaje lento. Esa diversificación y esa especialización tardía tuvieron dos efectos cruciales. Primero, los protegió física y mentalmente. Menos lesiones, menos agotamiento psicológico. Y segundo, construyeron una base motriz mucho más amplia y robusta. Un momento. Es que esto va en contra de todo lo que nos han dicho. La regla de las 10.000 horas, la especialización temprana. Me estás diciendo que el grupo con la mejor genética empezó más tarde y aún así ganó. Les permitió capitalizar al máximo ese potencial genético. Es una idea del educador Benjamin Bloom. Las primeras etapas del desarrollo de un talento no deberían ser sobre técnica intensiva, sino sobre juego, exploración y el gusto y amor a la actividad. Forzar la especialización temprana puede ser en realidad un obstáculo a la maestría a largo plazo. La prisa es enemiga de la maestría. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa esto en la práctica? Para un padre, un maestro, un mentor, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Cómo fomentamos a los originales sin caer en la trampa de querer fabricar prodigios? El informe propone 3 estrategias muy concretas, y ninguna tiene que ver con comprar más libros o contratar al tutor más caro. Todas se centran en diseñar el entorno adecuado. La primera es un cambio de narrativa, específicamente en la forma en que elogiamos. Cambiar cómo elogiamos. Suena simple, pero intuyo que es más profundo. Lo es. La recomendación es desterrar el elogio a la inteligencia o al talento. Frases como «eres un genio» o «qué inteligente eres» son veneno a largo plazo. Veneno. ¿Por qué? Suena como un refuerzo positivo. Porque fomenta lo que la psicóloga Carol Dweck llama una mentalidad fija. Le envía al niño el mensaje de que su valor reside en algo innato. Entonces, cuando se enfrenta a un desafío y falla, la conclusión es devastadora. Si fallé, es que no soy tan inteligente. El error se convierte en una amenaza a su identidad. Eso me hace replantearme totalmente cómo felicito a la gente. Es tan automático decir «qué inteligente», sin darte cuenta del mensaje oculto que estás enviando. La alternativa es elogiar el proceso, el esfuerzo, la estrategia, la perseverancia. Frases como «trabajaste muy duro en eso», o «me encantó cómo probaste diferentes maneras de resolverlo», o «¿qué aprendiste de este error?». Esto fomenta una mentalidad de crecimiento donde el cerebro es un músculo que se fortalece con el desafío y el error es solo información. Ok, cambiar la narrativa del elogio tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuál es la segunda estrategia? La segunda es diseñar el entorno para fortalecer activamente ese currículo oculto. En lugar de entornos puramente competitivos, hay que crear espacios para la colaboración, el debate, la mentoría entre pares. Si sabemos que la capacidad de interactuar y liderar es tan importante, es una locura no enseñarla y practicarla deliberadamente. Y la tercera estrategia tiene que ver con el riesgo, ¿verdad? El territorio natural del original. Exacto. La tercera se basa en la idea de Adam Grant del portafolio de riesgos. La mayoría de la gente cree que los grandes innovadores lo arriesgan todo, pero la realidad es que suelen ser muy conservadores en muchas áreas de su vida para poder ser audaces en una. Es como tener un trabajo estable que paga las cuentas y eso te da la tranquilidad para lanzar un proyecto de pasión los fines de semana. Si falla, no te quedas en la calle. Esa es la analogía perfecta. La idea es ayudar a los jóvenes a construir esa base de seguridad, apoyo emocional, una educación sólida. Ese es el colchón psicológico. Esa red de seguridad es lo que les da el permiso para tomar riesgos audaces, para fallar estrepitosamente y para volver a intentarlo. Sin esa red, el miedo paraliza a la originalidad. Recapitulando, entonces el panorama que emerge es que hemos estado jugando al juego equivocado. El éxito a largo plazo no es una carrera de 100 metros, es una maratón de resistencia llena de montañas y valles. Y nuestro objetivo no debería ser entrenar velocistas, sino exploradores adaptables. No prodigios que repliquen el pasado, sino originales que creen el futuro.
Esa es la síntesis perfecta. El informe concluye con una idea muy potente. El alto desempeño en la adultez depende de la capacidad de luchar activamente contra la automatización. La mayoría, cuando aprendemos algo, buscamos hacerlo en piloto automático para ahorrar energía mental. Es la comodidad de la maestría. Exacto. Pero el verdadero experto, el original, hace lo contrario. Una vez que domina algo, busca deliberadamente desafíos que lo saquen de su zona de confort, que lo obliguen a desactivar el piloto automático, a ir más lejos, a hacerlo aún mejor. La genética, como vimos, puede darte un buen motor, pero son el carácter, el pensamiento crítico y el entorno los que determinan hasta dónde llegas. Y esto nos devuelve a esa idea del principio, el bulla de ver lo familiar con ojos nuevos. Después de esta conversación, siento que ya no puedo ver la palabra talento de la misma manera. Y eso es la reflexión final que nos deja el informe. Nos invita a hacer ese ejercicio. La pregunta es, ¿en qué área de la vida, profesional o personal, se podría aplicar el bulla de? ¿Qué sistema, qué rutina, qué creencia que damos por sentada podríamos observar como si fuera la primera vez? Quizás al hacerlo se descubra una oportunidad, una mejora, una solución original que ha estado ahí todo el tiempo, escondida a plena vista. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó, recuerda darle like. Escríbenos si quieres recibir el informe que sirvió de base a este episodio. Hasta luego.